Bienvenidos hoy miércoles 12 de junio, yo soy Verónica Silveri y Karina Yapor continúa en una asignación especial. Empezamos. El presidente Trump confirma que seguirán usando todos los recursos necesarios para combatir las protestas violentas en el país. El Congreso fue escenario de una intensa audiencia a los gobernadores de estados con sede de Ciudad del Santuario. Les tenemos el reporte. Y milagrosamente un hombre sobrevive a un accidente aéreo que dejó más de 240 muertos en un vuelo que se dirigía de la India a Londres. Voz News comienza ahora. Y este fin de semana Estados Unidos podría vivir una jornada de alta tensión política debido a la convocatoria de varias organizaciones a realizar protestas en varias ciudades del país. Este llamado se hace en el marco del desfile programado para conmemorar el aniversario del ejército. Juan Esteban Silva desde la Casa Blanca nos tiene los detalles. Adelante. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Más de 1.800 protestas están programadas en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Pittsburgh y Filadelfia. Coinciden con los desfiles militares por el aniversario 250 del ejército, incluyendo el masivo acto central en Washington, D.C. La movilización ciudadana, que se ha bautizado por organizaciones como No King's Day, busca responder al despliegue de tropas y tanques en medio de lo que consideran una deriva autoritaria. En Los Ángeles, donde se va a realizar también con presencia de Marines, ya hay toque de queda y cientos de miembros de seguridad nacional. Y mientras las protestas crecen, el presidente Trump señalando algo que ha generado debate nacional, en el sentido de que agricultores, personas del sector hotelero, pues se han quejado porque por las deportaciones, por esas medidas radicales en materia migratoria, pues se han quedado sin trabajadores. Esto es lo que ha explicado el presidente Trump. Farmers are being hurt badly by they have very good workers. They've worked for them for 20 years. They're not citizens, but they've turned out to be, great. And we're going to have to do something about that. We can't take farmers and take all their people and send them back because they don't have maybe what they're supposed to have, maybe not. And you know what's going to happen and what is happening? They get rid of some of the people because, you go into a farm and you look and they've been there for 20, 25 years. Según datos oficiales, televidentes de Voz News, más de 6.600 soldados participarán en los actos conmemorativos de este fin de semana. Ya hay 4.000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en distintas ciudades, 700 marinos asignados a Los Ángeles. Será una jornada que pondrá a prueba ese equilibrio entre libertad de expresión, orden público y mensaje político de la Casa Blanca. Sobre este llamado del No King's Day o el Día de los No Reyes, esto ha explicado el presidente Trump. I don't feel like a king. I have to go through hell to get stuff approved. A king would say, I'm not going to get this. A king would have never had the California mandate to even be talking to him. He wouldn't have to call up Mike Johnson and Thune and say, fellas, you got to pull this off, and after years we get it done. No, we're not a king. We're not a king at all. Thank you very much. La Casa Blanca ha sido clara en señalar que va a respetar el derecho a la protesta que se tiene en Estados Unidos, protesta pacífica, pero que no van a permitir que crezca la anarquía. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Y la tensión se mantiene en California y ahora que pareciera que Newsom no quiere bajar la guardia, la administración Trump tampoco. Pero aquí no solo es Newsom, también es Claudia Sheinbaum, quien ahora dice que ella no ha alentado ninguna protesta en los Estados Unidos. Para hablar sobre esto nos acompaña Gustavo Vargas, analista político y host del show de La Voz de Gustavo Vargas aquí en Voz. Bienvenido, Gustavo. Gracias por acompañarnos, además de que estás en el lugar de los hechos. ¿Quién mejor que tú para comentarnos? Para servirte siempre, licenciada Silveri. Tú dime y le damos con todo. No, muchas gracias por acompañarnos, Gustavo. Y mira, vamos a empezar con esto. ¿Piensas que Claudia Sheinbaum le asustó, por así decirlo, la declaración de Cristina Owen tras acusarla como de incentivar las protestas? Yo creo que sí, yo creo que se equivoca y bueno, a tiempo, creo yo todavía, alcanza a recular y decir, bueno, me malinterpretaron, no era lo que yo quería decir. Lo que yo quería decir es que los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, independientemente de su condición documentada o no, pues tienen derecho a manifestarse, lo cual es cierto. Pero la primera declaración sí era muy, muy peligrosa. Por eso es que Kristi Noem la saca literalmente, como decimos los mexicanos, al balcón, la exhibe, porque literalmente estaba llamando a una movilización, algo que bueno, lo hemos estado viviendo en Los Ángeles,
en los últimos días ha traído lo que estás viendo ahí en las calles, destrucción, más destrucción, de propiedad privada dañada, mucha gente que no puede pasar porque, por ejemplo, cierran la autopista 101. Imagínate el Hollywood Freeway cerrado porque estos señores se sienten con el derecho de manifestarse en contra de una política migratoria y lo hacen lesionando literalmente a todos. Entonces, yo creo que se arrepiente a tiempo la señora Sheinbaum y espero que la presidenta mexicana, pues a partir de hoy, cuide más de sus palabras porque, pues sí, esto puede traer consecuencias diplomáticas muy importantes y puede dañar cualquier intento de regularización que se esté llevando a cabo dentro del Congreso para favorecer a los millones de indocumentados que existen, muchos de ellos mexicanos, licenciada Silveri. Claro, siguiendo en México, ¿no? México no permite protestas de extranjeros, ¿no? Incluso tienen prohibido participar en temas políticos, ¿no? ¿Cómo se justifica que sí pueda suceder en otro lugar? Eso es lo interesante, ¿no? O sea, que se haga la voluntad de Dios en los bueyes de mi vecino, dice el refrán mexicano. Y en México tenemos, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es como se llama oficialmente el documento, un artículo que es el 33, en Estados Unidos sería una enmienda. El artículo 33 habla de los extranjeros perniciosos. Un extranjero pernicioso es cualquier no mexicano que en territorio mexicano o en cualquier representación mexicana, puede ser por ejemplo un consulado o una embajada, emita mensajes contrarios al interés público de los Estados Unidos mexicanos. Entonces los expulsan. En la historia hay muchos ejemplos de cómo gente ha querido llegar a hacer su voluntad en territorio mexicano y son expulsados aplicándoles precisamente el artículo 33. Le pasó una vez, es un caso muy sonado, al creador de El Mambo, Damaso Pérez Prado. Él fue expulsado de México porque se atrevió a ponerle música de mambo al himno nacional de los Estados Unidos mexicanos. Fue expulsado. Pero acá vemos cómo extranjeros, asumo, algunos de ellos, ondean la bandera de México, de Argentina, vi muchas banderas de diferentes lugares. Vean ese individuo ahí trepado en una patrulla de la ley y el orden, destruyendo y quemando, y banderas mexicanas y Sí. todo eso en un territorio extranjero. Eso, si existiera el artículo 33 en Estados Unidos de América, toda esta gente sería expulsada de inmediato, licenciada Silveri. Hablamos de protestas, pero claro, vandalismo, saqueos, eso es lo que se ve, ¿no, Gustavo? Ayer un juez bloqueó a Newsom de impedir el ingreso de la Guardia Nacional, lo que es una victoria para Trump. ¿Cuáles crees que son los pasos a tomar por la administración y crees que lo ha hecho bien la administración Trump de la forma en la que ha actuado respecto a esto? Yo creo que en el sentido de fondo y forma, en el sentido de fondo creo que lo ha hecho bien. La forma quizá no tanto, porque la retórica tan confrontativa lo único que hace es darle gasolina a la izquierda para decir que Donald Trump es un totalitario y es un dictador y todo esto. Pero creo que en cuestión de fondo está funcionando, ha traído cierta paz. Todavía hay disturbios, pero básicamente disturbios que permite la policía y el alguacil de Los Ángeles que sucedan. La Guardia Nacional no tiene la autoridad para evitar esto. La Guardia Nacional está aquí para proteger a los agentes federales que están encargados de capturar a estos indocumentados criminales y deportarlos eventualmente, y también cuidar los edificios públicos y los monumentos y todo eso. Para eso está la Guardia Nacional. Entonces, yo creo que en ese sentido yo le pondría una palomita a Donald Trump en el fondo, en la forma le pondría un tache. Creo que puede ser un poco más conciliador, ser un poco más diplomático y pues mantener este 52% que tiene del voto latino, particularmente de los hombres, para pues, que pueda conservar el Congreso el próximo año, licenciada Silveri. Gustavo Vargas, host del show de La Voz de Gustavo Vargas, aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y directamente desde California, que todo mejore por allá. Es un privilegio servirles. Que Dios les bendiga. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció hoy que ordenó el despliegue de más de 5.000 efectivos de la Guardia Nacional de Texas en todo el estado para ayudar a las fuerzas del orden local a gestionar las protestas contra los operativos de ICE. Las protestas pacíficas son parte del tejido social de nuestra nación, pero Texas no tolerará la anarquía que hemos visto en Los Ángeles. En la respuesta a la aplicación de la ley de inmigración por parte del presidente Donald Trump, declaró el gobernador Abbott: cualquier persona que participe en actos de
violencia o daños a la propiedad será arrestada y rendirá cuentas con todo el peso de la ley. Que no se metan con Texas ni con las fuerzas del orden de Texas. Abbott informó también de que más de 2.000 policías estatales estarán ayudando en las labores de seguridad. Y los gobernadores J.B. Pritzker de Illinois y Tim Walz de Minnesota, además de Kathy Hochul de Nueva York, tuvieron una acalorada audiencia hoy en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Allí respondieron a duras preguntas sobre las políticas de inmigración de sus estados. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles. Tres de los más conocidos gobernadores demócratas enfrentaron hoy duras preguntas acerca de sus políticas migratorias estatales y también de su colaboración con las autoridades federales en materia migratoria. Los gobernadores de Minnesota, Illinois y Nueva York estuvieron en una audiencia frente al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. La audiencia estuvo marcada por tensas confrontaciones entre los gobernadores demócratas y los legisladores republicanos, quienes los acusaron de proteger a inmigrantes indocumentados involucrados en delitos. Por su parte, los tres gobernadores afirmaron que sus estados cooperan con las autoridades federales en casos de delitos graves cometidos por inmigrantes indocumentados, pero defendieron las políticas que limitan la colaboración en casos civiles. La representante Liz Stefanik tuvo un tenso intercambio con la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en el que la acusó de no colaborar con el gobierno federal para capturar a delincuentes. Veamos parte de esa discusión. Do you know who Sakir Khan is? You should, as the governor of New York State. Do you know? Refresh my recollection. He was an illegal migrant in New York. And do you know what crime he committed in addition to being here illegally? No, I do not. You do not. This was widely reported. He found a 15-year-old girl, threatened her with a metal pole, told her to get into the back seat of his car. He took her clothes off and he violently raped her in Albany, New York. Do you know who Sebastian Zapita Khalil is? I'm sure you'll tell me there's many cases, whether they're These are high-profile cases. Yes. New Yorkers know about them and you don't. Mientras tanto, en uno de los intercambios que más ha despertado reacciones en redes sociales, el representante Tom Emmer le reclamó al gobernador Tim Walz por sus palabras agresivas frente a los agentes de ICE y las consecuencias que eso puede tener. Veamos. Donald Trump's modern-day Gestapo is scooping folks up off the streets. When you said the words modern-day Gestapo, you were referring to ICE agents. Gestapo, by the way, sir, was the official secret police of Hitler's Nazi Germany. So you're calling ICE agents modern-day Nazis. Given the attacks on ICE agents that took place in Los Angeles over the weekend, don't you regard your dangerous inflammatory rhetoric as a problem? The questions do you want me to answer first? So, sir, it saddens me that you refuse to express regret from comparing ICE to Nazis. Pues mientras los demócratas siguen criticando a esta administración por sus políticas en materia migratoria, los republicanos siguen presionando a las autoridades estatales para que colaboren con el gobierno federal en cuanto a los temas migratorios. Y el Departamento de Eficiencia Gubernamental anunció este miércoles que logró reducir aún más el gasto federal no relacionado con defensa. Según los datos, las obligaciones bajaron un 1,9% adicional desde el mes pasado, lo que representa un total del 22,4% menos en comparación con el año 2024. Esta reducción equivale a unos 25.000 millones de dólares. En una publicación en redes sociales, el departamento explicó que estos ahorros son parte de su plan para eliminar gastos innecesarios en cumplimiento con una orden ejecutiva que busca mayor eficiencia en el uso del dinero público. Y el juez de distrito Michael Fabriaz de Nueva Jersey ordenó al gobierno que ponga en libertad al activista pro-palestino Mahmoud Khalil. En su fallo del miércoles puso como fecha límite el viernes a las 9:30 am, dándole a la administración tiempo para apelar. Además, prohibió que fuera deportado. Arrestado en marzo, Khalil fue uno de los primeros universitarios extranjeros detenidos por las autoridades. El inmigrante palestino, nacido en Siria, graduado de Columbia, se convirtió tanto para defensores como detractores en un símbolo de la campaña de la Casa Blanca contra las protestas de las universidades.
Y Donald Trump anunció el miércoles en su sitio web oficial en el que se podrá obtener el visado de residencia para inversores por $5 millones al afirmar que la lista de espera ya está habilitada en trumpcard.gov.com. Los nuevos visados aún no están disponibles, pero la página web anunciaba el miércoles que permite a los interesados dejar su nombre, su procedencia y un correo electrónico bajo el título "La Trump Card vendrá pronto". Miles de personas han estado llamando y preguntando cómo pueden registrarse y empezar el camino para acceder al más grandioso país y mercado de todo el mundo, escribió el presidente en Truth Social. Y la CIA publicó un nuevo lote de documentos desclasificados relacionados con el asesinato de Robert F. Kennedy en 1968, en cumplimiento de una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump poco después de asumir el cargo. Los registros revelan por primera vez que el senador Kennedy compartió con la CIA sus experiencias de viaje a la antigua Unión Soviética, lo que refleja su compromiso patriótico de servir a su país, declaró la CIA en un comunicado adjunto a la publicación. La divulgación incluye 54 documentos recién desclasificados y un total de 1.450 páginas. Kennedy fue asesinado a tiros por Sirhan Sirhan tras las primarias presidenciales demócratas en California en junio de 1968, 4 años y medio después del asesinato de su hermano, el presidente John F. Kennedy, en Dallas. Trágico accidente aéreo en la India. Al regreso les contamos los detalles. Ya estamos de regreso y se lo comentamos ayer. Este jueves y viernes la derecha del hemisferio se reúne en Paraguay con motivo del Foro Madrid, el encuentro regional anual más importante del conservadurismo hispano. El equipo de Voz está presente para cubrir y participar en el evento. Nuestra compañera Karina Yapor nos ofrece desde la Asunción este reporte. Karina. Así es, nos encontramos en Asunción, Paraguay, en donde se está llevando el cuarto encuentro de Foro Madrid. Y bueno, contenta de estar acompañada en esta ocasión por mi compañero Orlando Avendaño. Orlando, ha sido una jornada larga el día de hoy. Hoy ha sido el primer día de este foro que reúne a las voces conservadoras realmente de todo el mundo hispanoparlante. Hemos escuchado hoy del presidente del partido Vox, Santiago Abascal, y también del presidente de Paraguay, Santiago Peña. Pero quisiera empezar por brevemente, Orlando, que nos cuentes ¿por qué se crea el Foro Madrid y cuál es el propósito de llevarlo a varias ciudades en esta ocasión, por ejemplo, a Asunción, Paraguay? Karina, gracias, feliz de estar además contigo aquí en Asunción. El Foro Madrid nace precisamente para hacer contrapeso a la organización de izquierdas que ha representado el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. La izquierda ha sido muy eficiente en juntarse y llegó el momento de que las fuerzas conservadoras cuadren. Para eso nace el Foro Madrid. Hoy ha inaugurado con un excelente discurso de Santiago Abascal, muy fuerte discurso de Santiago Peña, donde se habló de soberanía, del bien, de la razón, de la verdad, de la belleza, cuestiones esenciales que defienden aquellos que creen en la verdad y la libertad, ¿no? Por supuesto, y de alguna manera en el unir fuerzas, las naciones que compartimos todos estos valores, pero también reconociendo las individualidades de cada nación, ¿no? Que cada nación, por supuesto, tiene que velar por sus propios intereses. El día de hoy también estuvimos siendo testigos de varios paneles. En uno de ellos a mí me tocó participar importante sobre la libertad de expresión y las amenazas a la libertad de expresión. Fue muy interesante escuchar de ponentes de diferentes países, de Venezuela, de Argentina, de Colombia, y ver cómo todos estamos lidiando con eso mismo. ¿Qué te ha llamado a ti la atención de los foros del día de hoy? Mira, vos sí que el panel de libertad de expresión estuvo muy bueno, Karina, estuvo impecable porque además habló de lo que han sido esos casos puntuales donde Estados Unidos, que se supone que es esa gran nación que defiende la libertad de expresión como columna fundamental, pues hemos visto cómo la censura ha llegado. El caso de la laptop de Hunter Biden, todos recordamos, el caso de Mark Zuckerberg reconociendo cómo suprimió información, toda la censura que ha habido contra los republicanos, la persecución. Muy bueno, también muy bueno el testimonio de, por ejemplo, Idania Chirino, que habló del caso de Venezuela, cómo ella se convirtió en una voz resistente para mantener el periodismo venezolano y el periodismo latinoamericano vivo, director de OK Diario. Karina Mariani, también editora de Voz, donde la pueden encontrar en nuestro website, habló también de la libertad, de cómo
los grandes medios se están adaptando a este nuevo mundo. Muy interesante. En general creo que ha sido una jornada muy, muy rica. Falta todavía bastante por discutirse. Sí. Va a ser muy intensa. Tú vas a estar en un panel el Yo día de voy a mañana estar. también. Mañana vamos a tener un panel sobre Venezuela, particularmente voy a estar conversando con Claudia Macero, que estuvo en Voz hace unos días. Así revisaste, ella estuvo en la Embajada Argentina en Caracas, presa prácticamente, logró salir y hoy cuenta su testimonio. Así es, pues la verdad que ha sido una jornada increíble. Les vamos a seguir manteniendo informados, no solamente a través de aquí de Voz News, sino a través de todas las plataformas de Voz Media. Síganlos, ahí vamos a estar poniendo actualizaciones, parte de esta conferencia que me parece tan importante, que los hispanos con estos valores familiares de libertad nos unamos y persigamos el bien común y de alguna manera hagamos la resistencia a esta agenda globalista que tanto daño nos está haciendo a todos. Así que con eso nos despedimos y los mantenemos al tanto a través de nuestras redes sociales. Por ahora regresamos a los estudios. Gracias, Karina, por este interesante reporte. Y ahora seguimos con esto. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, su desacuerdo con las redadas migratorias que en los últimos días desataron protestas en varias ciudades estadounidenses. Escuchemos parte de lo que dijo. Le mostramos los resultados en seguridad, en temas de migración, hablamos de la defensa de nuestros hermanos migrantes, de que no estábamos de acuerdo que se utilizaran las redadas para detener a personas que trabajan honestamente en los Estados Unidos, que eso iba a dañar no solamente pues a las personas, sino a la propia economía de los Estados Unidos. Sheinbaum aseguró que fue una reunión más de cortesía con el subsecretario Landau y detalló que el diplomático estadounidense le expresó el deseo de trabajar en mejorar las relaciones entre ambos países. Después de su visita a México, Landau viajará a El Salvador y a Guatemala. Y la crisis migratoria provocada por el régimen de Nicolás Maduro no se detiene. Los venezolanos encabezan la lista de refugiados en el mundo, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, publicada este jueves. El estudio explicó que el número de desplazados a la fuerza en todo el mundo bajó ligeramente desde su máximo histórico, pero sigue siendo insosteniblemente alto, con Venezuela encabezando la lista mundial de refugiados y personas necesitadas de protección internacional. Según el estudio, Venezuela es el país con el mayor número de refugiados, con 370.200 personas, además de 5,9 millones de personas necesitadas de protección internacional. Por su parte, Estados Unidos recibió en el primer semestre del año 2024 un total de 729.100 solicitudes de asilo. La mayor parte vinieron de países de América Latina y el Caribe, principalmente venezolanos con 116.700, colombianos con 79.300, mexicanos con 54.000 y haitianos con 46.600. Allí vemos los datos. Y la fiscal de distrito de Queens, en Nueva York, Melinda Katz, informó de que el inmigrante ilegal Bernardo Raúl Castro Mata fue sentenciado a 28 años de prisión por disparar al agente de policía Richard Yaruso en la parte inferior del pecho y al agente Christopher Abreu en una pierna. Los agentes intentaron detener al acusado el 3 de junio de 2024 por conducir en sentido contrario en una calle de un solo sentido, sin casco, en una motocicleta sin matrícula. Tras una persecución, se registró un tiroteo en el que los policías fueron heridos. Ambos agentes fueron tratados por sus heridas y dados de alta en un hospital local. Y General Motors anunció una inversión de $4.000 millones para trasladar parte de su producción de México a los Estados Unidos, concretamente al estado de Michigan. La noticia fue inicialmente reportada por The Detroit News, donde se señalaron que el objetivo es impulsar el renacimiento de la manufactura en el corazón industrial. El anuncio llegó meses después de que el presidente Donald Trump anunciara la imposición de un arancel del 25% a las importaciones de automóviles extranjeros. En concreto, se trata de la producción de vehículos SUV de tamaño completo y otras camionetas más ligeras, la cual se relocalizará en su planta de ensamblaje de Orion, en los suburbios de Detroit.
Y los republicanos de la Cámara de Representantes lideraron esta semana un intento de anular la polémica ley de Distrito de Columbia que le permite a aquellos que no son ciudadanos estadounidenses votar en las elecciones locales de Washington, con una votación final de 266 a favor de su anulación ante solo 148 votos en contra. Los congresistas republicanos argumentaron en varias ocasiones que la ley era sumamente peligrosa y explicaron que esta creaba oportunidades para numerosos tipos de abusos, incluyendo la posibilidad que algún diplomático en un país extranjero pueda emitir su voto en las elecciones locales. Y un avión de Air India que se dirigía a Londres con 242 personas a bordo se estrelló poco después de un despegue contra un edificio en la ciudad india de Ahmedabad. Una persona sobrevivió al accidente, informó el secretario principal del Departamento de Salud en el noreste de India. El Boeing 7878 se estrelló en una zona residencial. El vuelo, con destino al aeropuerto de Londres, transportaba a 230 pasajeros, 169 indios, 53 británicos, 7 portugueses y un canadiense, informó la aerolínea. La Autoridad de Aviación Civil de India dijo que en la nave además estaban 2 pilotos y 10 tripulantes de cabina. El Boeing de Air India emitió una señal de socorro y se estrelló justo después del despegue. El avión se estrelló entre un hospital público y el barrio de Goda Camp. Hoy en La Brújula tendremos un debate con nuestros analistas sobre la tensión que hay en California tras las protestas y la disputa entre el gobernador Gavin Newsom y el presidente Donald Trump. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 este, 8 p.m. Centro. Ya estamos de regreso y se lo comentábamos anteriormente. El presidente Donald Trump afirmó que Los Ángeles estuvo sana y salva las últimas 2 noches gracias al despliegue de militares tras varios días de protestas violentas contra las redadas migratorias impulsadas por su gobierno. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C. y Franklin Camargo, comentarista político de PragerU. Bienvenidos, ¿cómo están? Nos vemos hoy otra vez. Gracias. Hola. Gracias por acompañarnos. Y Alfonso, voy a empezar contigo, tema del día. Kristi Noem daba una rueda de prensa, ¿no? Y el senador Alex Padilla entra, va directo al podio, interrumpe y sale esposado, gritando como sí que por ser el senador Padilla, él puede hacer esto, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Ayer les preguntaba, ¿no? Hablaba contigo sobre el caso de la Mónica McIver, ¿no? Cómo podía ser un precedente de conducta, de actuación de los demócratas, y hoy vemos esto. ¿Por qué vamos con este tema? Porque por supuesto pues la rueda de prensa de Kristi Noem también iba en torno a todo esto que son las protestas de Los Ángeles. Allí estamos viendo justamente en estos momentos las imágenes, ¿no, Alfonso? ¿Qué tipo de actuación es esta de un senador, de entrar de esta forma a un lugar donde nada más y nada menos Kristi Noem está dando una rueda de prensa? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, yo me pongo mi sombrero de abogado y yo lo que veo ahí de la evidencia clara que se ve en ese video es evidencia de assault, de agresión. O sea, el hombre entra sin identificarse, sencillamente entra a la fuerza, interrumpiendo una conferencia de prensa. De hecho, podemos escuchar que la secretaria está hablando desde el podio y él inmediatamente se lanza hacia el podio, hacia la secretaria. ¿Qué va a hacer la seguridad de la secretaria? Una persona de muy alto perfil. Obviamente defenderla, detener al individuo y someterlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Es muy posible que ni supieran que él era el senador Padilla. Él no tenía un pin de senador, estaba vestido como cualquier hijo de vecino. O sea, es una conducta altamente irresponsable. O sea, esto fue obviamente un stunt, una jugarreta política de Padilla para llamar la atención. Aparentemente, después de este incidente, se reunieron 15 minutos, intercambiaron teléfonos, van a seguir teniendo una conversación. La secretaria dijo que si Padilla hubiera pedido una reunión, se la hubiera dado con mucho gusto. ¿Por qué estaba dentro del edificio federal? Yo he estado en ese edificio federal cuando era jefe de ciudadanía. Incluso es muy posible que haya estado en ese salón. ¿Y por qué estaba en un salón de conferencia de prensa tan cerca del salón
donde se estaba llevando a cabo la conferencia de prensa. O sea, llama la atención. Yo creo que él quería hacer un espectáculo político y lo logró, pero yo no creo que el pueblo americano va a reaccionar bien a esto. O sea, claramente fue una agresión y la seguridad de la secretaria respondió como debía. Vanessa, voy contigo, seguimos hablando de este tema. Tiene los opuestos, Kristi Noem, simplemente por tener el cargo que tiene y por estar en el lugar donde está. Vemos cómo actúa todo su sistema de seguridad. ¿Lo ves correcto? ¿Qué nos puedes decir sobre este video? Pues yo creo que es claro que los guardaespaldas o las personas de seguridad pues no sabían que este señor era un senador, porque además ni siquiera dijo que era un senador, no tienen por qué saber que es un senador, pero incluso si supieran, pues eso no le da derecho para entrar y querer pasar el esquema de seguridad, de interrumpir mientras Kristi Noem está hablando. Y además que un senador sabe que tiene la posibilidad de intercambiar teléfonos, de llamarla, de cuadrar una cita, no es necesario hacer esto. Entonces mi punto es que si el senador sabe que no es necesario hacer esto, si cualquiera entiende que uno no puede andar como si fuera un rey, como si estuviera por encima de la ley pasando los esquemas de seguridad, ¿para qué lo hace si sabía que este iba a ser el resultado? Ahora, yo creo que esto le va a salir muy mal porque las cámaras lo muestran todo, todos vimos lo que pasó, todos vimos que entra interrumpiendo. La secretaria acaba de hablar y efectivamente decir que no lo capturaron, que le quitaron las esposas en cuanto él se identificó, que incluso fueron a hablar y que compartieron teléfonos y que van a hablar. Entonces yo creo que queda más en ridículo incluso cuando un par de minutos después vemos a la secretaria contando todo lo que pasó. Entonces creo que simplemente quería hacer show, es evidente lo que iba a pasar, pero no creo que le vaya a salir bien. Franklin, lo decía Vanessa, tenemos las imágenes, vemos el video. ¿Crees que esto beneficia al senador de alguna manera o fue un acto de provocación, de instinto, le provocó hacerlo? No lo sé. Su base lo va a aplaudir. La intención que él tenía era generar un show y su base lo va a aplaudir. Los mismos que hoy están quemando una bandera de Estados Unidos y causando vandalismo en Los Ángeles van a amar a su senador porque lo verán como un luchador que fue oprimido por el gobierno. Pero vamos a contextualizarlo de la forma más simple posible. Yo estoy en California. Si yo me voy a Sacramento o a Los Ángeles, donde está Newsom en medio de una rueda de prensa, y simplemente entro y empiezo a pegar gritos, por decirlo de manera coloquial, y me voy hacia donde está el púlpito o donde está precisamente Newsom hablando, ¿qué me pasaría? Me tendrían inmediatamente. Y muchos dirán, Franklin, pero tú no eres un senador. El señor Padilla sí es. El señor Padilla sí es un senador. Exacto. Y no se identificó. No lo hizo de la manera correcta. No siguió los protocolos. No tuvo ningún tipo de decoro. Los miembros de gobierno, los oficiales públicos, sean demócratas, republicanos, independientes, en cualquier lugar del país, cuando van a expresar una rueda de prensa, cuando van a comunicar un mensaje, tienen todo un despliegue de seguridad como deben tenerlo, sobre todo con el clima político actual, y que cualquier señor o persona que llegue con gritos sin identificarse y buscar precisamente esa confrontación va a tener una medida y una fuerza de seguridad que lo detenga. Él lo sabía, él buscó esto, ya estaba dando una especie de respuestas a la prensa, casi llorando a las afueras del edificio público donde esto estaba sucediendo, y es lo que buscan, pero es sentido común. Querrán venderlo como dictadura, autoritarismo, pero esto es algo que simplemente no puedes hacerlo. Y de hecho se demuestra, él tuvo que decir, no fui arrestado, no me detuvieron, si me esposaron inmediatamente, me quitaron las esposas al yo identificarme, e incluso tuvo una comunicación con Kristi Noem. Los demócratas están en medio de todo este caos y este debate, van a estar presentando este tipo de performance y shows, es lo que ellos buscarán, pero que al final, mediáticamente hablando, con el público general, no les va a funcionar. Quizá su grupito de personas violentas que están manifestando en California les va a gustar y lo va a aplaudir, pero el sentido común yo creo que predomina y entienden que lo que él hizo no estuvo bien. Sí. Ahora, estas son consecuencias de todo lo que sucede también, ¿no? La actuación que vemos por parte de los demócratas. Alfonso, volviendo de lleno al asunto,
¿Crees que acertó Trump en desplegar a la Guardia Nacional, que era el tema principal que íbamos a tratar? ¿Dónde estaríamos si no hubiese sido así? Te agrego, ¿crees que a Newsom y a su gobierno le interesan más los inmigrantes ilegales que poner en riesgo a sus policías y a sus votantes? ¿Es campaña? Un breve resumen de lo que hemos visto este último día. No, mira, yo creo que si Trump no hubiera actuado, Los Ángeles estaría como Minneapolis, Minnesota en el verano del 2020. Si ha habido algo de calma anoche y parece que las cosas se están calmando, es precisamente por esa presencia de la Guardia Nacional. El presidente Trump quiere asegurarse que no volvamos a lo que sucedió ese verano terrible del 2020, que hubo manifestaciones violentas en todas partes de Estados Unidos, donde se atacaron agentes de la policía, se destruyó propiedad pública y privada. Eso no lo queremos ver. También eso le hace un daño a la ciudad enorme, un daño económico enorme. O sea, que yo creo que la intervención es apropiada y totalmente justificada, y hay que recordarlo, porque mucha gente dice, no, pero él no podía haber hecho esto. Si es una situación, si es una situación que está totalmente fuera de control, es caótica, que la policía local no está haciendo nada, y recordemos que inicialmente la policía no estaba reaccionando contundentemente, en algunos lugares llegaron 2 horas después de que ya la situación estaba bastante fuera de control. Si está fuera de control y además es evidente que la Fuerza Federal no puede hacer su trabajo, los agentes de ICE, pues bajo la ley el presidente puede federalizar la Guardia Nacional, puede enviar Fuerzas Armadas activas. O sea que lo que hizo fue correcto y yo creo que la mayoría del pueblo lo va a aplaudir. Yo creo que estos manifestantes que están bien organizados, exactamente lo que decía Franklin, son personas que responden a una ideología extremista. La base más extremista del Partido Demócrata, que diríamos que es un 15-20% del electorado, apoya estas cosas. Y el Partido Demócrata está cometiendo un error en identificarse con las acciones de estas personas. Lo que hizo Padilla, pues confirma que quieren continuar con este tipo de payasadas, ¿verdad? Obviamente él sabía y de hecho ahora ya están mintiendo y reinventando. Lo vimos con los disturbios, que los demócratas en estos días han estado diciendo que eran mayormente pacíficos cuando claramente no lo eran. Ahora con el incidente Padilla sale, tiene una conferencia de prensa en las afueras del edificio federal y lo primero que dice es que él entró pacíficamente, que él quería hablar y que él quiso hacer una pregunta y de pronto le cayeron encima. Eso no es lo que vemos en el video. Hay que ver su definición de pacífico, ¿no? Que al parecer no es la misma que la de gran parte de la población. Vanessa, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que ordenó el despliegue de más de 5,000 efectivos de la Guardia Nacional. Ron DeSantis hará lo mismo. ¿Crees que todos los gobernadores deberían actuar de esta manera? Pues yo creo que en la medida en la que sea necesario, es decir, si estamos viendo cosas como las que hemos visto en Los Ángeles, cuando por días no se puede solucionar el asunto, y en gran medida no se puede solucionar porque las autoridades demócratas de ese lugar no han querido solucionarlo y dejan que esta gente avance. Entonces, si eso pasa, si las autoridades demócratas de esos lugares no dejan, pues está bien sacar a la guardia. Si en los lugares republicanos pasa que se va de control la cosa, pues igual está bien llamar a la guardia. Yo creo que eso es algo que van a agradecer las personas que están ahí. Yo no creo que los señores que en Los Ángeles vieron cómo les saquearon sus negocios estén enojados porque enviaron a la guardia. Obviamente no. Entonces creo que está bien si necesitan. Franklin, ahora, en tema migratorio, ¿no? El presidente Trump dijo que se avecinan cambios para los trabajadores inmigrantes en el sector de la agricultura y de la hostelería. Señaló que se debe proteger a los agricultores, pero sacar a los criminales del país. Realmente fue muy breve, no dio mayor amplitud a qué se refería con esto, pero ¿cambia esto algo respecto a lo que estamos viendo?
Bueno, de cierto modo sí, porque hasta ahora él en alguna u otra oportunidad ha expresado su intención quizá de regularizar a las personas que tienen DACA o crear algún tipo de sistema donde las personas son deportadas pero después pueden regresar. Él entiende la fuerza laboral que al final los hispanos, incluso los indocumentados, representan en diferentes sectores económicos, agricultura, construcción, para simplemente mencionar dos de ellos. Pero también el país tuvo un referéndum el pasado mes de noviembre y ese referéndum en cuanto a inmigración, que jugó un papel sumamente pesado, fue claro: los americanos quieren seguridad fronteriza y también quieren deportación. Ahora, ¿la deportación de quiénes? Principalmente aquellos que hayan ingresado recientemente o que tengan algún tipo de récord criminal. No me extrañaría que empresas del sector de agricultura, y menciono este sector específicamente porque es el cual Donald Trump habló esta mañana, estén presionando a la administración Trump y comunicándose con ellos de los efectos que puede tener una deportación un sistema o proceso de deportaciones masivas. Habiendo dicho esto, también es importante recalcar que Donald Trump hasta ahora está haciendo lo que prometió. Puede gustarle a muchas personas, a otros no, incluso algunos republicanos pueden decir está yendo demasiado lejos, pero en cierto modo él está haciendo valer su palabra. Ahora, habiendo dicho esto, también las cifras y los números nos muestran la imposibilidad que existe de deportar a todas las personas. Actualmente se está deportando a un ritmo de 1.500, 2.000 personas diarias. Se busca, y Christine lo ha mencionado, deportar a cerca de 3.000 personas diarias. Esto llevaría a que Donald Trump en toda su administración en 4 años deporte a 4, 5 millones de indocumentados, siendo excesivamente optimista en un país que tan solo con la administración Biden hubo 8 millones de encuentros fronterizos. Yo apoyaría algún tipo de regularización migratoria para los trabajadores que tienen años aquí, que no tienen ningún tipo de récord criminal, y yo creo que también la mayoría lo haría, pero hay una prioridad y la prioridad está en deportar a los criminales. Y por cierto, esas protestas que estamos viendo en Los Ángeles y que se está expandiendo a otras ciudades y estados del país, si perjudican a alguien, además del orden, los negocios y la paz, están perjudicando a los inmigrantes y a los latinos, están ensuciando nuestro nombre y también nuestra comunidad. No nos representan, pero nos están dejando muy mal. No es una buena imagen que un latino esté ondeando una bandera de México, Palestina o la Unión Soviética mientras quema una bandera de Estados Unidos. Por eso yo esperaría que más allá de partidos políticos, eso se pudiese denunciar. Pero hoy cuando vemos a Kamala Harris o incluso a la alcaldesa de Los Ángeles diciendo que las protestas son abrumadoramente pacíficas, esto nos hace muchísimo daño, muchísimo. Interesantes sus opiniones. Nos vamos a un corte comercial y usted no se mueve de sus asientos, que volvemos con nuestros analistas para analizar los temas del día. Ya estamos de regreso con nuestros analistas y Alfonso, Vanessa, voy a ir con ustedes. Me faltó su opinión sobre estas declaraciones del presidente Trump, ¿no? Lo que dijo de que se avecinan cambios para los trabajadores inmigrantes en el sector de la agricultura, ¿no? Señaló que se debe proteger a nuestros agricultores que no sean ciudadanos también, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Empiezo contigo, Alfonso, adelante. Bueno, yo creo definitivamente Stephen Miller, al escuchar esas declaraciones del presidente, tiene que haber tenido algún tipo de síncope, porque realmente refuta muchas de las declaraciones que Miller ha estado haciendo estos últimos meses sobre los inmigrantes y el impacto de la inmigración en distintos sectores de la economía. Yo creo que es interesante varias cosas que dice el presidente. Primero que nada, posteó unas declaraciones en las redes sociales, en Truth Social, y después le hicieron una pregunta en una conferencia de prensa en la Casa Blanca y abundó sobre lo que quería decir. Y yo creo que es interesante varios de los puntos que ha querido hacer. Primero que nada, reconoció que las redadas están teniendo un impacto negativo en el sector de la agricultura, del sector de los hoteles, del turismo, y que esas industrias están perdiendo empleados y que no pueden encontrar empleados porque no los hay, ¿no? O sea, que se están quedando sin esa mano de obra que es muy necesaria. Segundo, habló de que estas personas quizás no son ciudadanas, o sea, son ilegales, pero que son buenas personas, que contribuyen
a ese sector de la economía. Y tercero, el punto que tú mencionas, vamos a hacer algo. ¿Qué puede hacer el presidente unilateralmente? Pues mira, yo creo que establecer prioridades, que es lo que hemos discutido en el programa en otras ocasiones. O sea, ya ha dicho que quiere deportar a los criminales serios, a los que tienen órdenes de deportación. Pues quizás es importante establecer unas prioridades que aquellos inmigrantes que llevan mucho tiempo aquí, que están trabajando, que están contribuyendo a la economía, pues mira, que no sean detenidos y que no sean removidos. Punto. Quizás esa es la directriz que necesita ICE, porque esa es la única manera inmediata de que estas personas, de asegurarse que estas personas no sean detenidas. Pero francamente, lo que dijo va un poquito en contra de lo que Miller ha estado diciendo, incluso Tom Homan, porque Tom Homan estaba diciendo que iban a expandir los lugares donde llevaban a cabo estas redadas, y creo que hoy o ayer efectivamente hubo una redada en una finca. Entonces yo creo que van a tener que como que reestructurar las operaciones para asegurarse que los detenidos sean criminales y no personas que nuestra economía necesita, que llevan mucho tiempo aquí. Vanessa, te hago la misma pregunta que Alfonso y también te agrego. ¿Crees que esto perjudica o beneficia al presidente Trump, estas declaraciones? Pues yo creo que lo beneficia mucho porque la gente que votó por Trump en general no creo que vaya a dejar de votar porque hace este tipo de cosas. Los que sí creo que podían dejar de votar eran los hispanos. Yo en realidad estoy preocupada por lo que pueda pasar con el voto hispano en las elecciones de medio término. Y creo que esto es algo, es un mensaje en realidad muy importante. Es muy importante porque él dice, cuando le preguntan en la rueda de prensa, lo que él dice es que cree que pronto viene una orden respecto a esto para proteger a los trabajadores de la agricultura y también a los del sector hotelero, para que no sean deportados aun cuando son ilegales. Literalmente dijo, muchas de esas personas no tienen los papeles, no tienen el estatus, pero están trabajando, sus empleadores los necesitan y es importante hacer eso. Entonces yo creo que es un gran, digamos, un gran guiño a la comunidad hispana que lo apoyó, creo que lo beneficia y creo que va totalmente en contra de lo que hemos visto, por ejemplo, a Stephen Miller decir acerca de que todos los trabajadores, los taxistas, los agricultores, todo el mundo tiene que ser americano. El presidente Trump efectivamente se está comunicando con los empresarios, se está comunicando con los dueños, con los agricultores, y le están diciendo y le están mostrando números cómo esto está afectando a la economía. Y como el presidente Trump es un empresario, pues entiende eso. Creo que es muy beneficioso para los hispanos, para el presidente Trump, para el país en general. Y ojalá esto frene esa retórica de cierto sector dentro de la administración de que no quieren migración para nada, porque efectivamente el país lo necesita. Sumamente importante esta declaración del presidente Trump. Tendremos oportunidad de conversarlo en un futuro. Seguimos ondeando en tema migratorio y es que gobernadores de Estado Santuario tuvieron una acalorada audiencia hoy en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Los más criticados fueron Tim Walz de Minnesota y Katie Hochul de Nueva York. Voy a ir contigo, Vanessa. Vuelvo contigo, mejor dicho, Vanessa. Me quedo contigo. Tú estuviste viendo esta audiencia, lo vimos anteriormente. ¿Cómo justificaron estos gobernadores su política de Estado Santuario? Bueno, ellos dijeron que ellos sí estaban colaborando cuando se trata de criminales, pero que cuando se trata de cuestiones civiles ellos no tienen por qué colaborar. Lo que vimos fue a los representantes republicanos pues hacer un despliegue de un montón de evidencias, dejándolos muy mal parados. Vimos, por ejemplo, a Elisa Stefanik preguntándole a la gobernadora Hochul si ella conocía a varios de los delincuentes que habían capturado inmigrantes ilegales y ella decía que no tenía ni idea. Y lo que le decía la representante es muy importante porque le decía, yo estoy segura que la mayoría de gente en Nueva York sabe quién es esta gente porque lo vio en las noticias y usted no sabe porque usted solamente voltea la cara ante estos criminales y no quiere ayudar. Entonces yo creo que fue una audiencia muy interesante para mostrar cómo esta gente definitivamente hace eso. Los gobernadores demócratas hacen eso, voltean la cara porque es que ellos no están ahí. Si ellos vivieran en esos lugares afectados por la criminalidad, por la inseguridad, no hablarían como hablan. Y justamente eso le iba a preguntar a Franklin. ¿Lo que está pasando en Los Ángeles es consecuencia de estas políticas santuario? ¿Apoyan sus residentes estas políticas?
Muchos sí, estamos hablando del estado más demócrata y progresista del país, pero que apoyen algo no significa del todo que esté bien o que genere buenos resultados. Yo creo que Los Ángeles es el ejemplo perfecto de qué ocurre cuando abrazas al progresismo en su sentido más explícito y extremo. De hecho, en gran parte ya las protestas tienen aproximadamente una semana, inician el jueves anterior con algunas redadas y la detención de un líder sindicalista, un líder de un sindicato, y los primeros días fueron los peores. Vimos saqueos, ataques a propiedad privada, se incendiaron automóviles, incluso se vandalizó una una van de un medio de comunicación. Y los primeros días fueron los peores justamente porque las fuerzas locales, la policía local, tenía la orden por parte de su alcaldesa y también del gobernador Newsom de no contener estas protestas de manera correcta. Se negaban incluso a reconocer el vandalismo y el caos que allí se estaba cometiendo. Y los mejores días, toco madera, al menos parece que está mejorando la situación, ha sucedido en las últimas 48 horas cuando se han desplegado fuerzas de orden federales. Y para que la persona entienda en términos muy claros, una ciudad santuario, un estado santuario, es literalmente una ciudad que se niega a cumplir la ley federal, se niega a cooperar con las autoridades federales. No se debería llegar al extremo de tener que enviar a Marines a un estado o a una ciudad por unos disturbios que están sucediendo, pero cuando no existe la voluntad de un gobernador, de un estado, de toda una plataforma política de respetar los derechos de propiedad y establecer el orden, allí se tienen que tomar cartas en el asunto. Y como residente de California y del condado de Los Ángeles, lo he visto. Es lamentable que se haya tenido que llegar a esta situación, pero lo ha mejorado y estabilizado enormemente. Y que además agrego, todo el mundo está viendo Los Ángeles y California, y así también el resto de las ciudades demócratas que quieren hacer lo mismo. Bueno, Donald Trump y la administración y los conservadores tienen que enviar un mensaje de que esto no es 2020 y el caos simplemente no se va a tolerar. Si California se logra restablecer el orden gracias a la administración Trump, esto enviará un mensaje contundente al resto de las ciudades y estados que quieren invertir todo el verano saqueando restaurantes, tiendas de zapatos, atacando a la policía y estableciendo el desorden por completo. Ahora, Alfonso, lo decía Franklin, ¿crees que estas políticas santuario permitieron que inmigrantes criminales, no solamente inmigrantes, sino criminales, ¿no? que tengan antecedentes, usaran estas ciudades como refugio contra la ley por ser estas ciudades santuario en sí? Claro, claro, es que ellos saben, y estos gobernadores mintieron. ¿A dónde irse? Porque el ejemplo más claro de que estos estados no están colaborando es que ignoran los detainers de ICE. O sea, ICE hace unas notificaciones a los estados, le dice a los estados cuando están por soltar a algún inmigrante ilegal que tienen en prisión, cuando están por soltarlo, dicen, por favor, pásenlo a las autoridades federales, y ellos ignoran esas notificaciones y los sueltan a la población general. Y muchas veces estos individuos terminan delinquiendo nuevamente. Entonces, yo creo que es verdaderamente preocupante lo que estos estados están haciendo. O sea, están protegiendo a criminales. Yo no sé no creo que sea mala intención. Yo creo que es una ingenuidad de estos gobernadores, un buenismo, ¿no? Ay, queremos proteger a los inmigrantes. Bueno, pero realmente no estás protegiendo a los inmigrantes, estás protegiendo criminales y estás poniendo a tus ciudadanos en peligro. Entonces yo creo que ellos quedan muy, muy mal. Yo no creo que el pueblo americano favorece este tipo de política. Nuevamente son demócratas que quieren complacer a una base de izquierda. Ellos escuchan exclusivamente a líderes hispanos de izquierda que defienden estas políticas, y ellos se creen que si apoyan estas políticas de alguna manera van a conseguir el apoyo del electorado hispano. Pues el electorado hispano, lo vimos en las pasadas elecciones, no lo favoreció, ¿verdad? Y es precisamente por estas políticas. O sea que, honestamente, este es un partido que está sin rumbo. Bueno, el rumbo es el de la izquierda extrema, pero no lo están corrigiendo. No lo están corrigiendo, siguen escuchando a las mismas personas, a los mismos asesores y grupos de extrema izquierda, y yo creo que
nada, que es un error muy grande y, como dije, está poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía. Ahora, Vanessa, brevemente, las ciudades santuario tienen historia, igual que los estados santuario, ¿no? No es algo que conozcamos nuevo. ¿Crees que todo esto que está sucediendo pueda causar, pueda provocar que se genere un punto de quiebre en estas políticas? Sabemos muy bien la autonomía que tienen los estados, pero van en contra de lo que es la ley federal de inmigración, ¿no? Y en estos casos, pues, estamos viendo saqueos, estamos viendo violencia también en muchos de ellos. Pues yo creo que por lo menos Tom Homan ha hecho el asunto muy claro, ha dicho, ok, si ustedes no quieren colaborar, no colaboren, nadie los va a obligar, pero lo que no pueden hacer es interferir en las acciones que nosotros hagamos y en los planes que nosotros tenemos que sacar adelante. Y yo creo que esa es una posición que todo el mundo debería estar de acuerdo, es decir, un gobernador o un alcalde no puede frenar la acción del gobierno federal cuando se trata además de inmigrantes ilegales. Entonces yo creo que es muy importante que esto se ponga sobre la mesa y que se hable de esa manera directa, y creo que eso le va a traer puntos al presidente y a la administración. Franklin, Vanessa, Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Placer. Y hemos llegado al final de esta emisión, y antes de despedirnos queremos invitarles a escribirnos sus opiniones, sugerencias, incluso casos o historias que quieran compartir con nosotros a contacto@voz.us. También los invitamos a descargar nuestra app en Fire TV, Roku y Apple TV. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, allí nos encuentra como @VozMedia. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.